Se compró una Ya está, ¿me oyen? Señor. Bueno, señores, entonces el objetivo del día de hoy es poder hacer una introducción a lo que tiene que ver con condiciones de frontera en un segundo. Iniciando por, lógicamente, el comportamiento de los materiales. Entonces, las condiciones de frontera tienen como único sentido intentar establecer cómo se comporta un campo eléctrico en el momento en que cambia su forma geométrica o llega a una frontera o hace un cambio de material. Para poder realizar ese tipo de cosas, pues lo primero que tenemos que acudir es precisamente a entender el comportamiento de los materiales. Y los materiales eléctricamente se clasifican en tres. Recordemos un poco el modelo de Rutherford. Recordemos un poco el modelo del átomo. Esto es un poco más de lo que ya se ha visto. Bien. Recuerden, ustedes tenían un átomo que tiene a su alrededor una serie de superficies elípticas, ¿bien? Donde en cada una de esas superficies elípticas se alojan electrones. Bien, entonces los electrones que quedan en la parte exterior se conocen como electrones de valencia y son los encargados de ejecutar en otro átomo o de anclar con otro átomo lo que nosotros llamamos enlaces. Tienen que cumplir una teoría que se llama el octeto y buscar la forma en la que deben tener los gases nobles. Bien, tenemos electrones, ellos tienden a formar enlaces y dependiendo del tamaño del átomo, ¿a qué me refiero con el tamaño del átomo? Recuerden que cada material tiene un tamaño y un radio, pues entonces nosotros sabremos si quedan espacios o no en cada una de las moléculas. ¿Qué ocurre? Cuando una onda intenta viajar o cuando un campo eléctrico intenta atravesar un fenómeno de estos, pues va a intentar crear una divergencia e intentar trabajar con el impacto sobre una carga, que en este caso son los electrones, va a intentar anclarse con todos los electrones e intentar hacer, si tiene la suficiente energía, recuerden que lo que viaja dentro de un campo eléctrico es un fotón, y en el momento en que impacte al material, si tiene la suficiente energía, es capaz de convertir el electrón en fotón o el fotón volverse electrón. Entonces va a experimentar una serie de cambios en el momento en que llega un material, y eso trae consigo que el campo eléctrico que está incidiendo sobre el material, o que viene incidiendo sobre el material, va a tener un cambio en el comportamiento. Si existe un cambio en el comportamiento, pues necesitamos intentar detectar a qué se debe ese comportamiento, ese cambio de comportamiento. Entonces, lo que ustedes observan en verde va a llamarse un material que se caracterizará de aquí en adelante por tener un épsilon o una permitividad eléctrica específica. Y el que están observando en negro va a ser otro material que se caracterizará por tener otro épsilon de característica negativa. De modo tal que el que esté en el aire será, o el que esté por fuera será el aire. ¿Qué estoy diciendo? Supongan ustedes que una onda electromagnética
impacta directamente sobre dos materiales. Si impacta sobre esos dos materiales, va a tener un comportamiento diferente. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una suposición, y es decir que aquí el campo eléctrico cambia de dirección y cambia de magnitud. Y aquí, de igual manera. Entonces va a existir una dependencia. Esa dependencia se caracteriza por unas constantes específicas de tratamiento del material eléctrico. Entonces, acabamos de detectar que el cambio se debe a, primero, el épsilon. Pero el épsilon debemos definir. Entonces, el épsilon, de forma general, va a tener algo relativo o un número relativo con respecto al aire. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cada uno de los materiales que ha sido previamente caracterizado tiene un épsilon sub R. Por ejemplo, para el aceite, nuestra permitividad eléctrica es de 2.8 veces el épsilon sub 0. Si ustedes colocaran eso en un campo eléctrico normal, en la fórmula de campo eléctrico, ustedes encontrarían que lógicamente al estar en el denominador 4pi épsilon, entonces ya no será épsilon sub 0, sino épsilon R cuadrado en la dirección a sub R, a medida que el valor épsilon sub o a medida que el valor épsilon se aumenta, pues lógicamente el campo eléctrico va a tender a disminuir. Bien, si eso ocurre, pues lógicamente va a haber una caracterización diferente en cada uno de cada una de las direcciones. Primer cambio, entonces, el épsilon depende de algo que se llama la susceptancia eléctrica. Para este caso, en los videos es un poco más claro. Y lo definimos como épsilon sub R por épsilon sub 0. Ninguna de las ecuaciones va a cambiar. Es decir, el D que teníamos en el aire, que era originalmente épsilon sub 0 por E, va a ser épsilon por E. Así que lo único que estamos haciendo es generalizando o trabajando de forma general todos nuestros apuntes. Pero tiene otra particularidad. ¿Qué ocurre si el material se encuentra en esta dirección, los cambios de material? ¿Y qué ocurre si el material impacta en esta dirección? Entonces, la geometría se encargará. ¿Por qué la geometría? Porque miren, la definición de por sí del campo eléctrico tiene que existir un vector que está aquí directamente relacionado. Y si eso es cierto, quiere decir que una variable más va a ser la geometría. Bien, pero aún así necesitamos caracterizar otra cosa, y es qué ocurre con la densidad de flujo eléctrico. Es decir, si tenemos una ecuación de divergencia, y esa ecuación de divergencia obedece a la densidad volumétrica de carga, quiere decir que si tengo un volumen específico, pues voy a tener una carga específica, como lo hicimos en el anterior ejercicio. Si eso es cierto, debemos depender del volumen, y no solamente del volumen, sino del material del volumen. Así que, por ejemplo, si nosotros suponemos que este material es un conductor, ya definimos qué es un conductor, qué es un dieléctrico y todo esto, pues nosotros vamos a tener un fenómeno directo de divergencia o de cambio de fotón a electrón. Si eso sucede, pues es evidente que nosotros debemos también caracterizar ese tipo de fenómeno. ¿Listo? ¿Por qué se caracterizan los conductores? Los conductores se caracterizan porque tienen una conductividad eléctrica. Si existe una conductividad eléctrica, pues debe haber una relación directa entre la conductividad eléctrica, la permitividad eléctrica, que es otra cosa, y la carga, que me permitan a mí caracterizar qué pasa con el campo eléctrico. Para poder llegar a eso, pues tengo que dividir los materiales en tres grandes grupos. Los materiales divididos en tres grandes grupos se caracterizan por lo que hemos visto toda la vida. Metales. Bien, a esos metales los vamos a llamar materiales conductores. Bien, dieléctricos. A esos materiales dieléctricos los conocemos como aislantes. Y unos materiales intermedios que hemos manejado toda la vida, que se llaman semiconductores. Que se caracterizan específicamente porque en un determinado instante se caracterizan como conductores y en otro determinado instante se caracterizan como aislantes. ¿Hasta ahí vamos bien con la introducción a la clase? ¿Alguna duda?
Si eso es cierto, pues entonces de la anterior diapositiva, ustedes efectivamente van a detectar que tenemos la capacidad o la dependencia de un cierto nivel de energía para que el enlace se lleve a cabo. O incluso para que en un determinado valor un electrón pueda saltar a otro electrón. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Voy a colocar en la parte de abajo porque utilizo la parte de arriba para poder señalizar. Si nosotros tenemos un electrón que está en la capa de valencia, es decir, en la última capa de un determinado átomo, y necesitamos que pase físicamente a otro electrón que está también en la capa de valencia, necesitamos darle mediante un fotón que impacte, en este caso un campo eléctrico, mírenlo, que impacte el electrón, le dé un determinado delta de energía y lo haga saltar al otro átomo. ¿Listo? Si nosotros somos capaces de darte ese delta de energía, ¿cómo le damos el delta de energía? Pues nosotros ya sabemos que el delta de energía lo definimos como un voltaje. Si somos capaces de darle ese voltaje a ese electrón y lo hacemos saltar al otro átomo, nosotros estamos estableciendo que aquí hay una conductividad. Entonces, esta es la conductividad. Pues entre más bajo sea el valor de energía que nosotros le damos para que el electrón sea capaz de moverse de un lado al otro, pues más alta va a ser la conductividad eléctrica. Bien, y así sucesivamente, este proceso se sigue repitiendo, y a medida que él vaya pasando por cada uno de esos fenómenos, pues va a tender a medir su conductividad eléctrica promedio. Si eso es cierto, entonces en realidad el concepto claro aquí, o la relación directa y clara es, ¿cuál es ese delta de energía? Entonces decimos que dividimos esto en algo que pronto se les va a hacer a ustedes común y espero que lo conozcan. Si no, pues prefiero hacer la pregunta una vez. ¿En algún determinado punto de su carrera han visto alguna asignatura que tenga que ver con materiales? No. No, Eso profe. es algo que pues, espero que me estén entendiendo más o menos entonces lo que estoy diciendo. Bien, porque esto es importante. Los campos electromagnéticos son teoría que depende única y exclusivamente de los materiales. O sea, no es lo mismo aplicar un campo electromagnético sobre un pedazo de cartón que aplicarlo sobre un pedazo de carbono, que aplicarlo sobre un material conductor, que aplicarlo sobre un pedazo de baldosa, sobre una lámina, sobre una fibra de vidrio, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, el ruido de fondo, pues por obvias razones estamos aquí trabajando varios, entonces van a tener ruido de fondo. Si nosotros caracterizamos ese delta de energía como la energía necesaria o el voltaje necesario para hacer migrar, ¿cierto? Un electrón hacia el otro, cuando se fluye esa energía en el tiempo, nosotros lo conocemos como corriente, ¿vale? Así que la corriente tiene una directa relación con la conductividad eléctrica. Y el voltaje, lógicamente, tiene una relación directa con la corriente. Y aquí es clarísimo. Entonces ya entendemos que dependiendo del delta de energía que nosotros le demos, pues va a haber una cierta resistividad. ¿Observan? Entonces ahí tenemos la ley de Ohm simbolizada sin haberla caracterizado en matemáticas todavía. Bien, siendo eso claro, entonces nosotros vamos a definir algo que se llama la banda de valencia y la banda de conducción. ¿Cuál es la banda de valencia? Esta, aquí en la parte exterior, la banda de valencia. ¿Cuál es la banda de conducción? Valencia, ¿dónde arranca? Conducción, ¿dónde llega? ¿Qué quiere decir eso? Que en la distancia, que es lo que tuvo que saltar el electrón en esta distancia, el electrón fue capaz de conducirse. A eso lo definimos como conductividad eléctrica y es la capacidad que tiene cualquier material. ¿Cómo caracterizar eso? Eso no se puede hacer teóricamente. Se tienen que hacer pruebas en laboratorio en donde cada uno de los materiales me vaya entregando unos valores de conductividad específicos. Se caracterizan, los tenemos en el libro y ustedes los pueden observar. Y ahorita miramos la conductividad eléctrica con más detenimiento. Entonces, analicemos qué significa esa banda de valencia y esa banda de conducción. Pues generalmente en los libros los colocan así. Aquí está la banda de valencia, aquí está la banda de conducción, aquí está la banda de valencia, en cada uno de los semiconductores, los señalizan en función de su distancia, aquí está la banda de valencia y aquí está la banda de conducción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que para los metales, o se clasifican los metales, como siempre, nosotros acostumbramos a digitalizar todo, en que los metales, por lo general,
conductores o altamente conductores, conductores perfectos, necesitan un delta de energía pequeño. Si necesitan un delta de energía pequeño, la forma de simbolizarlo es dejando una distancia pequeña. Bien, si ese delta de energía es pequeño, en mi caso, el voltaje que le aplico es demasiado pequeño, pues la posibilidad de que tenga un electrón para migrar de la banda de valencia a la banda de conducción es demasiado elevada. Así que nosotros decimos que los metales son altamente conductores. ¿Qué es altamente conductores? Que la conductividad tiende a infinito. Con los aislantes, entonces con los aislantes, el delta de energía que ustedes observan y estamos trabajando es muchísimo más grande, o muchísimo más grande lógicamente que los conductores y los semiconductores. Es decir, la energía que necesito para excitar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción y que sea capaz de atravesar el material es demasiado elevada. Pero ustedes dirán, pues yo podría meter cualquier voltaje, ¿cierto? Y hacer que conduzca. Sí, de hecho, ustedes observan que muchas veces en los conductores o en los cables comunes que ustedes ingresan un voltaje a una corriente demasiado elevada, él es capaz de conducirla. ¿Cuál es el problema? Que produce calentamiento o su temperatura se va elevando. ¿Por qué razón? Resulta y pasa que en la capacidad o en la característica propia de los dieléctricos es que los enlaces que tienen aquí, recuérdenlo, son iónicos, son los enlaces más fuertes, iónicos. Y aún así, si yo empiezo a incrementar el delta de energía que le aplico al material, el delta de energía que tengo acá para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, es mayor que el delta de energía suficiente para romper el enlace, es decir, para romper el material. Cuando eso suceda y el delta de energía necesario para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción es mayor al delta de energía para romper el material, nosotros los conocemos como aislantes. Bien, entonces tiene una caracterización matemática que es bastante interesante. Dividimos primero lo habíamos dividido en dos, en dieléctricos y en conductores. Luego lo dividimos en tres porque los semiconductores tienen una característica especial. E incluso si nosotros fuésemos hábiles, pudiésemos dividirlos en más escalas y utilizar en cada una de esas escalas lo que nosotros necesitamos. Este es el concepto y el nacimiento de los circuitos integrados y de los transistores. Obsérvenlo. Este es el concepto que nosotros tenemos. Y creo que ese sí lo recuerda, ¿no? Cómo crear un diodo. Entonces el diodo me dice, ah, perfecto. Es decir, que existen unos semiconductores porque cuando yo no les doy un delta de energía, es decir, cuando están apagados por debajo de los puntos hípicos 0.7 voltios, pues ellos actúan como aislantes, ¿cierto? No pueden conducir la electricidad. Pero en el momento en que yo les incremento el delta de energía, automáticamente ellos son capaces de convertirse o hacer un comportamiento similar al de un conductor, sin romper el material. ¿Claro hasta ahí? Aunque simbolice el delta de energía en las tres ocasiones, como delta D, quiere decir lógicamente la distancia entre los dos, que en cada uno de los casos es totalmente diferente. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bien. No, profe, bien. No, señor. Más o menos entendí el concepto, ¿no? Es bastante, pues, si lo ve uno desde ese punto de vista, es muy sencillo. Si eso es cierto, ¿cierto? Entonces empezamos a caracterizar ese tipo de características. Entonces, necesitamos un campo eléctrico para poder caracterizar la conductividad. Así que alguien ya se tomó el trabajo de decirnos eso. Nosotros decimos que la conductividad depende de la movilidad del electrón a través del material. ¿Listo? Así que el campo eléctrico va a tener una dependencia de esa conductividad. Y aparece una nueva unidad que la conocemos como densidad superficial de corriente. Por favor, memoricen esta ecuación porque va a ser muy útil. Donde J se convierte en una densidad superficial de corriente. Así que si necesitamos definir una densidad superficial de corriente, pues necesitamos primero definir la corriente. Vamos hacia atrás. Nosotros decíamos que se movía la carga. ¿Listo? Entonces, ojo, una cosa es que se desplace, miren, la carga en el espacio. Y otra cosa es qué tan rápido lo hace. Si la carga se mueve muy rápido de un punto al otro, pues va a necesitar gastar demasiada energía para moverse. Produce un pico alto de energía. Esa cantidad de energía o esa variación, esa velocidad con la que se mueve la carga, lo conocemos como la corriente. Entonces, la corriente eléctrica es en verdad la velocidad con la que la carga
se movió de un punto al otro, es decir, la velocidad con la que se está moviendo dentro del material. Si nosotros podemos caracterizar esa velocidad, queremos decir que está actuando más rápido y necesita menos energía para poder desplazarse a través de cada material. Si eso es cierto, quiere decir que podemos caracterizar la corriente como su forma geométrica, bien, y su densidad superficial de corriente. Entonces, nuevamente, recuerden que necesitamos la parte paralela. ¿Listo? Entonces, el delta de corriente va a ser igual a la densidad superficial de corriente en un delta de S. Así que las unidades de la densidad superficial de corriente claramente van a ser amperio metro cuadrado. Bien, hasta ahí. El campo eléctrico, entonces, que tiene una relación con el voltaje e inmediatamente tiene una relación con la corriente, es la que de manera anticipada me va a decir que esto va a obedecer a la ley de Ohm. Todavía no la despejamos. Bien, hasta ahí. Pero vamos a tener además una conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica depende de cómo estén ordenados los átomos dentro de ella. Entonces, si ustedes suponían la misma malla, los electrones de valencia, por aquí puede haber otro con electrones de valencia. Recuerden que esto es una señal eléctrica y la señal eléctrica pues tiende a decir que si tenemos cargas iguales, entonces se repelen y si son cargas diferentes se atraen. Así que en realidad la onda lo que intenta hacer es esto, ¿no? Fluctúa, va hacia arriba, va hacia abajo y dependiendo de cómo esté organizado esto geométricamente, ojo, en su geometría, pues él va a tender a decir, bueno, si tenía 3 átomos se comporta así, pero si tenía 4, entonces ya empieza a traerme hacia el centro. Y esto es lo que nosotros llamamos o conocemos como la estructura cristalina o la estructura del material, la estructura interna. En realidad esto es como tomarle una foto a una ciudad, la estructura interna de un átomo. Si ustedes le toman una foto a una ciudad, pues lo que van a encontrar es una cantidad de desorden ordenado, valga la aclaración. Es ordenado, sí. Ustedes desde muy arriba pueden observar que las construcciones geométricas con una vista superior son bastante bien hechas, ¿no? Se observan claramente las calles, pero en el momento en que ustedes entran a la ciudad, observan que hay casas de 2 pisos, edificios, casas de 5 pisos, y eso es un desorden. Bueno, por lo menos en ciudades como Bogotá. Ya ciudades que están más ordenadas, por ejemplo, como las ciudades europeas, que han sido destruidas y reconstruidas varias veces, y que han lógicamente aprendido esa lección, pues ustedes observarán que son diferentes tipos de ciudades. Pues eso mismo pasa con los materiales. Los materiales también tienen esa característica y la permitividad eléctrica, que es la forma o la parte, la constante que me dice a mí qué tan fácil puede viajar el campo eléctrico, simbolizado el campo eléctrico como esta parte azul y verde que acabo de dibujar. Vea un número. ¿Listo? Valores típicos de esos números. Entonces, nosotros hablamos de que los conductores, o para la conductividad, vamos a tener conductividades altas en valores altos. Esas conductividades altas se provocan o se han identificado en materiales como el oro, la plata, el cobre, el aluminio, y que son valores altos. Son conductividades eléctricas por el orden de 10 a la 7. Y ustedes preguntaban, pero entonces, ¿cuál es la conductividad? Sí, la conductividad se da en signos. Bien, esa va a ser la unidad que ustedes van a trabajar para la conductividad. ¿Cuál es el material más conductor? Pues en su orden, lógicamente el oro es el que más conductor hemos detectado. Luego la plata y están en siguiente lugar el aluminio y el cobre, en ese orden respectivamente, muy cercanos en conductividad. Estamos hablando de más o menos 4,7 por 10 a la 7, si no es metro, que me permite medir una cantidad de partículas que se mueven por una determinada retícula de unas dimensiones conocidas. Eso solamente tiene que ver con el experimento. Lo que ustedes tienen que saber es que es un valor muy grande. Y nosotros decimos que, lógico, recuerden que nosotros definimos el infinito. Nosotros decimos que estos podrían ser llamados conductores eléctricos perfectos. Esos conductores eléctricos perfectos para nosotros son conductividad infinita. Ustedes se preguntarán en la vida real, ¿cuál es el material más utilizado para poder realizar tratamientos eléctricos o electrónicos? Lógicamente el cobre, pero entonces ustedes dicen, si tenemos mayor conductividad en el oro y la plata,
¿Por qué razón no utilizarlas? Pues es una cosa económica, ¿no? El oro y la plata son demasiado costosos en comparación con el cobre. Incluso el cobre es costoso de extraerlo y costoso de tenerlo. Pero aún así es la mejor opción que tenemos. El aluminio es más caro, pues por sus características de material en peso. Vamos más o menos hasta ahí, en la parte real. Entonces, en la parte dieléctrica, nosotros encontramos en la parte dieléctrica materiales, por ejemplo, como el aire, que tiene epsilon sub 0, es decir, todos los materiales van a compararse con respecto al aire. El aire o vacío, el aire tiene en realidad un valor de 1,006 veces epsilon sub 0, comparando con epsilon sub 0 como el vacío. El vacío tiene epsilon sub 0. Entonces nosotros siempre decimos que aproximadamente la permitividad eléctrica del aire o vacío. ¿Por qué? Para nosotros 1,006 es lo mismo que 1,000. Por aproximación, además en los cálculos por lo general esa tercera decimal no nos influye demasiado. ¿Listo? Otros materiales, como puede ser el aceite, el cual les mencionaba anteriormente, tiene una permitividad eléctrica de 2,8 veces epsilon sub 0. La fibra de vidrio tiene materiales desde los 13 hasta los 65, pero hay un valor 13 veces epsilon sub 0. El PLA, que lo conocen bastante bien, este es un estudio reciente. El PLA, recuerden, no es el material con el que estamos haciendo principalmente impresiones 3D, así que para nosotros es importante. Tiene valores aproximadamente de 3 a 3,5, vamos a dejarlo en 3 veces epsilon sub 0, y así sucesivamente. Esto más adelante va a tener consecuencias en las dimensiones de los elementos que vayamos a construir. Es decir, este epsilon sub 0 influye de manera fuerte en las dimensiones de las antenas, de los circuitos, de los integrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bien, señor, entonces esta clase va a quedar efectivamente grabada como una clase. ¿Los PLA se usan para qué? Es el material el hilo con el que ustedes hacen la impresión 3D. Hay PLA, hay ABS, que es 3,8 veces epsilon sub 0. ¿Sí los reconocen o no? Con los de las impresoras 3D, los típicos hilos se llaman PLA. ABS, hay materiales conductores, pero los más conocidos son PLA y ABS. Si ustedes desean, pueden consultar en internet, en la literatura, las características de ese PLA. Pero ya está caracterizado. De hecho, no lleva mucho, se caracterizó hace aproximadamente 2 años. Entonces, se está empezando a utilizar fuertemente en la construcción de dispositivos electrónicos, antenas y este tipo de cosas. Así que ustedes que tendrán que observar estas asignaturas seguramente lo van a tener que utilizar en sus próximos cursos. ¿Dudas? ¿Ninguna?